FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Buen día, buen día. Bueno, queríamos escuchar tu mirada. Yo digo, es una cuestión más política que educativa de fondo, me da la sensación, con los pibes de rehenes en el medio, con la justicia de rehenes en el medio, con una Corte Suprema que yo no sé cómo tiene que llegar tan alto una cuestión que me parece que se tenía que haber arreglado de otra manera, pero quiero escucharte a vos, que me parece que tenés una mirada por ahí interesante en esto. Mira, sí, es una cuestión política. Creo que había muchas maneras de resolución y cualquiera de ellas estaba bastante lejos de un decreto de necesidad de urgencia por un lado y de una resolución de la Corte Suprema con previas maniobras de ir a 3-4 tribunales antes. Así que sí, coincido que esto se podría haber discutido, por ejemplo, se podría haber discutido en el Congreso Nacional. Y yo decía recién que en otra entrevista que teniendo el Congreso abierto, ¿por qué es necesario un DNU? Y creo que la respuesta está en que se elige polarizar con la oposición de derecha, porque es más fácil, porque ubica mejor al gobierno. Pero desde la izquierda, por ejemplo, hemos presentado muchísimos proyectos. Ustedes saben lo que a nosotros nos interesa, la educación pública todo el año, la educación en general, la pública en particular, todo el año, no solamente cuando había este tipo de disputas. Y hemos presentado proyectos en relación de cómo conseguir vacunas, etcétera, etcétera. No hemos podido discutir uno. Entonces se eligió una vía de disputa donde se elige a Larreta como contrincante, sin pensar, me parece, las consecuencias, porque es evidente que esta Corte Suprema, uno de los lugares donde Larreta lógicamente podía recurrir, previo, digo, como hizo intentó en varios tribunales y además fue a la Corte. O sea, si vas a la Facultad de Derecho con ese planteo jurídico, te aseguro que yo no hubiese aprobado mi primer año, pero después la realidad se ve, va a la Corte Suprema, una Corte Suprema que viene siendo completamente afín a ese espacio político desde hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, ni en el decreto, ni en lo que dice Horacio Rodríguez Larreta, uno logra discutir el problema de fondo, que es, si los chicos se quedan en casa, cómo hacen papás y mamás para tenerlo en casa, qué ayuda económica van a tener, qué posibilidades de licencia van a tener aquellos que trabajan, qué manera de acceder a Internet y a la virtualidad van a tener, si van a la escuela, los y las docentes van a estar vacunados para minorar el riesgo de contagio, tienen que viajar para llegar a la escuela. Vos pensá que todos esos debates vinieron después del decreto y después de la presentación de Larreta. Es más, la Corte Suprema le hace una chicana al gobierno nacional que le dice, ustedes no demostraron las condiciones sanitarias. Y si vos te pones a pensar, todos los datos que aparecieron, que insisto, son ciertos, de que con determinado nivel de contagio en la mayor parte de los países del mundo se cerraron las escuelas, se terminaron las clases presenciales, esos datos el gobierno nacional los empezó a usar después de haber sacado el decreto, es decir, se va improvisando a medida que se va incrementando la disputa electoral. Y en el medio están todos los pibes y pibas de esta zona muy poblada de la Argentina, con un nivel de incertidumbre total, y papás y mamás sin poder organizar su vida mínimamente, lo cual no es menor, porque la gente, mal que le pese a los miembros de la Corte Suprema, que cobran 1 millón de pesos por mes, tiene que trabajar. Claro, ahí hay otro tema, ¿no? Porque uno piensa en los chicos, que obviamente es muy importante, por un tema, por la educación en sí, pero también hay un montón de gente alrededor, que son los maestros, que además son trabajadores que también tienen mucho riesgo y que tienen que moverse de una escuela a otra. El otro día un profesor le decía a mi hijo en la escuela, en la clase virtual, le decía, yo tengo 17 burbujas. Tener 17 burbujas es no tener ninguna. Porque exactamente. La realidad es esa, ¿o no? Digo, exactamente, ¿cómo haces exactamente. eso? ¿Sabés qué pasa? Que creo que la pandemia, como en tantos otros temas, en el tema educativo, mostró cruelmente todo lo que no se hizo o se deshizo también en algunos temas en los últimos años. Uno es la precarización laboral que lleva a que un docente tenga 17 burbujas. Yo no creo que nadie que da 17 cursos pueda conocer 17 por 20, ponerle a cada uno de esos chicos, seguirle qué necesita, cómo ayudarlo. Me parece casi imposible. Y sabes, hay una cosa muy muy terrible que dice el fallo de la Corte, que dice que aunque esto hubiese salido por ley del Congreso, también la Ciudad de Buenos Aires hubiese tenido atribuciones para no cumplirlo. A mí eso me parece una locura de un nivel muy importante. Bueno,
Pero más allá de eso, trasunta una discusión no dada, que es por qué sigue vigente lo profundo de la reforma menemista, que por órdenes del Banco Mundial en los 90 municipalizó y provincializó la salud y la educación. Porque si hoy vos tuvieses un sistema nacional único, que por supuesto contemple las particularidades, como por ejemplo se ha discutido mucho, el tema contemplar el lenguaje, por ejemplo, la lengua mapuche en zonas de la Patagonia, cosas que son completamente lógicas y que tienen que ver con las distintas realidades que tiene nuestro país, un país tan extenso. Pero tendría que haber un sistema nacional único educativo. Eso se rompió en los 90, nunca más se discutió. Lo máximo que se llegó es alguna paritaria nacional, pero nunca más se discutió lo profundo de esa reforma al Banco Mundial, que te llega a que hoy la Corte Suprema diga barbaridades como que si la Ciudad de Buenos Aires quiere poder no cumplir una ley nacional que hable sobre educación. Claro. Y también ahí lo que decía yo más temprano también, más allá de que puedas coincidir o no políticamente con este gobierno, digo, también hay un pase de factura por políticas que en algún punto apuntan contra la justicia. Entonces, digo, cuando esa subjetividad está tan a flor de piel, es muy difícil que no te pasen factura permanentemente. Coincido plenamente. Creo que el fallo de la Corte lo dictan en un momento preciso para que se entienda que es mensaje político y no jurídico. Porque no lo dictan antes del 30 de abril, lo dictan después del 30 de abril, pero no dicen que es cuestión abstracta, cosa que te dicen siempre. Te muestro la colección de fallos en la que la Corte nos ha dicho en otros temas se volvió abstracta la cuestión. No dice que es abstracta, lo dicta deliberadamente después del 30 para marcarle claramente la cancha al gobierno. Bueno, y obviamente olvídate de cualquier reforma que me toque algo de lo que yo no quiero, le está diciendo la Corte, ¿no? Porque me voy a plantar de puños, como lo hice ahora en defensa de Larreta. Coincido en que la fecha en que lo dictan es lo que falta para constatar que es un mensaje político. ¿Qué harías vos con la justicia, más allá de este caso puntual? ¿Cómo crees que se tiene que manejar? Hay una escuela que dice que los tendríamos que votar a los jueces, otra que dice que hay que buscar mecanismos de mejor designación y demás. ¿Qué harías vos? Para empezar, haría lo contrario de lo que se hizo en estos años, que son intentos de reformas cosméticas que lo único que hacen es que cierren filas, se vuelvan más corporativos y saquen fallos como este. Es decir, esas pequeñas cositas como la reforma que está ahora en el Congreso Nacional, que no cambia nada, que de 12 jueces pasa a 24, con lo cual yo no sé si va a ser peor o mejor, viste que en vez de tener 12 jueces federales tengamos 24. Bueno, esas cosas creo que han demostrado, además de que no tienen ningún resultado en la vida real de la gente, que es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que la justicia deje de ser clasista, que la justicia deje de tener privilegios, lo que hace es cerrar a la corporación. Sí creo que, no, obviamente, es una cuestión que va a traer mucha discusión, pero que llegó el momento, primero, de juicios por jurados, que está hasta en la Constitución. Debería haber juicios por jurados para todo, porque yo creo que la mirada popular es necesaria para contrarrestar esta mirada de casta, y la otra que vos mencionaste también, yo creo que los jueces tienen que ser elegidos por el voto popular y que tienen que ser revocables, que no puede haber un Bonadío por año, uno Yarvide por año, entonces Yarvide vota para un lado, Bonadío para el otro, y hay una guerra que está completamente lejos de los intereses populares, de los intereses de los trabajadores. La Corte Suprema nos llama la atención ahora, pero durante todo el menemismo sacó fallos que convalidan la tercerización laboral de una manera brutal. Mira, hay un fallo que yo siempre lo pongo de ejemplo cuando hablo con estudiantes porque es una barbaridad jurídica. Sigue en pie y la Corte lo dictó y nadie dice nada y no se habla de eso. A un médico, neurocirujano del Hospital Alemán, que trabajó por más de 20 años en el hospital como monotributista, el médico reclama su relación laboral, lógicamente le dicen que no, que está muy bien que siga siendo monotributista, es decir, convalida la precarización laboral. Fíjate en que hay a un neurocirujano del Hospital Alemán. Entonces, esa es la Corte Suprema que tenemos. Ahora la vemos con esto porque es más visible, pero es una Corte que día a día ataca los intereses de quienes trabajan. No, y me parece también, Miriam, que lo vemos porque es la primera vez, me parece, o una de las pocas veces que en la cual tiene una visión diferente al Estado, o al gobierno, o el gobierno no recurre tanto y a veces termina siendo genuflexo a lo que la justicia quiere, ¿no?
me parece que hay una la justicia se ha acomodado a los judicialización, gobiernos sí. y los gobiernos a la justicia, y esta vez no parece tanto. Sí, sí, exactamente, porque es como que la justicia también se va acomodando con los poderes de turno, ¿no? Sobre todo la justicia más politizada, la justicia del ámbito federal. Pero es verdad que también todo se resuelve en la justicia, entonces es una manera de no apelar al pueblo, de no desarrollar la movilización, de no desarrollar todas las herramientas más democráticas que existen en una sociedad y que siempre resuelvan tres tipos sobre qué va a pasar con millones de personas. Bueno, estas son las consecuencias. Si se elige la vía de un decreto y del otro lado tiene la vía de recurrir a la Corte, imagínate que estás haciendo una discusión que se resuelva entre 7 personas, cuando afecta a millones. Hay otros mecanismos, pero bueno, no son los mecanismos que se eligen desde los partidos mayoritarios, y se va haciendo esta espiral donde a veces te sale a favor y a veces te sale en contra. Lo que pasa es que en el medio, como así empezó nuestra conversación, en el medio hay miles de familias que había un chiste que hacía en internet y yo decía que era real, le poníamos el guardapolvo y sacábamos el guardapolvo, ¿viste? Y los chicos en el medio diciéndote, mañana voy a la escuela, mañana no voy a la escuela, mira, voy a la escuela pero va la mitad de la burbuja porque la otra mitad está aislada. De hecho, mi hija va a un curso de 10, están yendo 5. Entonces, hay una realidad que es seria y lo estamos discutiendo en un nivel que evidentemente no es el correcto. Lo último, y te agradezco ya este contacto, sé que hoy tenés una mañana agitada también. ¿Te parece bien las restricciones? ¿Vos qué harías? ¿Serías menos aperturista, más aperturista? ¿Falta más IFE, más contención? ¿Cómo ves eso en general? Me parece que las restricciones sin ayuda económica son una bomba de tiempo y que eso tampoco lo estamos debatiendo a fondo. Cuando la izquierda dice que el Fondo Monetario es un problema, dicen, bueno, pero hay que pagar porque si no nos va a ir mal. Bueno, por cada peso que se destina a salud en el presupuesto nacional se está destinando 1,33 a los intereses de la deuda, no a la deuda, no estás cancelando deuda, a los intereses de la deuda. Yo creo que hay una realidad que prácticamente es insostenible. Lo vimos en Neuquén, con una provincia que se levantó entera, porque durante todo el año pasado, en una provincia petrolera, las regalías se van afuera y no tuvieron un aumento. Y este año le querían dar un aumento al personal de salud de 12%. 12%. Yo creo que lo de Neuquén muestra que ya es una situación social insostenible y que no lo pueden parar con restricciones diciendo, Frederick, el que venga a marchar a la capital no va a poder marchar, y cosas que son consecuencias. El origen de todo eso es que se toman medidas sin ningún sustento que ayude a la economía, y la gente va a tratar de ganarse el mango como puede, va a tratar de buscar una changa como pueda. Entonces, realmente creo que hay una situación muy crítica y que es otro de los temas que no se están discutiendo y se van pateando y se intentan tapar con mini parches o mini ayudas para no cuestionar de fondo que hay una sangría enorme que está viviendo la Argentina y que se llama Fondo Monetario Internacional. Eso no se discute. El presidente hizo una presentación diciendo que era ilegal, pero sigue pagando, y como te digo, esa es la proporción. Por cada peso que va a salud, va 1,33 a los intereses de la deuda. Y encima, en medio de esta situación, con tarifas que aumentan, con tironeos, a ver si se aumenta más o menos. Digo, el bolsillo de la gente está en un momento complicado, ¿no? Complicadísimo. Te agrego algo más que tiene que ver con lo de la educación. Lo vemos, por ahí ellos no mandan a sus hijos a la escuela pública, entonces les cuesta un poco más ver la realidad. Claro. Pero fíjate en cada grado que vos conozcas, de hijos, de sobrinos, de gente, de amigos, fíjate en la capital federal la cantidad que te van a decir que antes vivían en capital y que ahora tienen que viajar para llegar a la escuela porque se tuvieron que ir a vivir a provincia cuando en capital ya no se puede alquilar. Yo es algo que lo veo todos los días. 4 o 5 colectivos para llegar a la escuela porque se tuvieron que ir a vivir a provincia. Yo vivo en el centro, sería geográfico de la capital. Vienen chicos que ahora viven en Pilar, por ejemplo, porque tuvieron que irse a vivir a la casa de los abuelos, porque no pueden llegar a la escuela, porque antes vivían cerca, no pueden seguir alquilando en capital y se tienen que ir a vivir al conurbano, están en 6º o 7º grado, ya no lo vas a cambiar de escuela. Entonces hay una realidad social muy, muy difícil para la familia. A la familia le cuesta muchísimo hasta llegar a la escuela, le cuesta muchísimo pagar un alquiler, y vos le decís...
con los chicos en casa. Y le decís que se queden en casa, ¿y de qué manera se conectan a Internet si una cuenta hoy sale carísimo pagar un Internet que medianamente no se te corte? Bueno, ahí tenés otro fallo de la justicia también, ¿no? Que acaba de decir que te pueden aumentar, que deja de ser un servicio esencial. Hay otra factura que le pasa. Es una barbaridad, ¿no? Es otra barbaridad. Por eso te digo, la realidad social hay que mirarla de conjunto. La escuela no está en una isla, la escuela es parte de esa realidad, y en esa realidad no hay ni siquiera IFE. Porque pensá que el IFE era 10.000 pesos, tampoco que era una ayuda que te ayudaba a llegar a fin de mes. Ni siquiera IFE, porque el FMI les dijo que no, y Guzmán lo cumplió y lo defendió a rajatabla en el Congreso, y llegó a decir en el Congreso Guzmán que no se preveía pandemia para este año. Mirá la barbaridad, cuando nosotros teníamos el diario del lunes de la Europa, no es que no sabías qué iba a pasar. Sí sabía, y todo el mundo decía, cuidado que se viene la segunda ola. Y Martín Lames te promocionó la Semana Santa a full y dijo, aprovechen, no va a haber restricciones, váyanse. Fue una locura lo que hicieron en Semana Santa. ¿Por qué? Porque si no tendrían que haberle dado ayuda al sector del turismo que estaba reclamando. Entonces, como no quieren ayuda económica, dijeron, aprovechen la Semana Santa. Fue un desastre sanitariamente lo que hicieron en Semana Santa. Pero decime si vos ves en algún ámbito que se discuta eso seriamente. No, seguro. Y la verdad es que a la vista todavía estamos pagando con 20 y pico mil casos lo que pasó en Semana Santa, y el descontrol previo también y posterior que sigue habiéndolo. Ojo, porque ahí hay otro tema, que es los controles. Digo, yo te puedo prohibir hacer algo a vos, pero si no te controlo, es probable que lo sigas haciendo, ¿no? Y fue lo que pasó. Sí, y hay allá cosas de que se liberaron otras cosas. Sí. No, hay cosas que se pueden suprimir y otras la gente, como te digo, tratar de subirse a un colectivo, un tren y venir a Capital a buscar trabajo, yo creo que además habla muy bien de esa persona, ¿no? Que la recontrapelea, que intenta buscar un laburo. Para mí no va a ser ese mi enemigo. Ahora, por otro lado, abrieron el Parque de la Costa y lo abrieron con un acto político, sacándose una foto. Qué bueno que volvimos a abrir el Parque de la Costa. ¿Cómo puede ser que los mensajes sean tan contradictorios? No podés salir a buscar trabajo y poder abrir el Parque de la Costa. Y ahora dejaron que una persona se vaya a Miami a vacunarse, contagió, trajo una cepa. ¿Cómo puede ser? ¿Vos me decís que toda la gente que está contagiada en La Plata o en el conurbano con la cepa de Manaus es porque se fue de vacaciones a Brasil? ¿O porque dejan que 4 vivos hagan lo que quieren y después traen esas cepas a la Argentina? ¿Cómo que esta persona, vos no podés subirte a un colectivo para ir a buscar laburo y él se puede ir a Brasil, a Miami a vacunarse y traer un certificado trucho y entrar a la Argentina? Bueno, o las fiestas clandestinas como la de Nordelta. Digo, de esas hay un montón también, ¿eh? Bueno, ahí hay otro tema, porque... Bueno, pero si vos recorres varios lugares y hay boliches que están abiertos, ¿viste? Entonces digo, eso sí es innecesario. Pero claro, tenés que subvencionar totalmente innecesario al boliche porque si no se muere. Y bueno, por eso hay una cuestión económica que es lo que no se previó, que es el pequeño comerciante. Pero vos pensás, Larreta decía las escuelas no contagian y Alberto Fernández decía en su discurso los lugares de trabajo no contagian. Yo no sé con quién hablan, porque te digo, yo conozco del año pasado fábricas, no te quiero dar nombres, pero si querés te los doy, que se contagió todo el personal. Las automotrices salieron en los diarios, que tenían que cerrar turnos, porque yo lo sé por mis compañeros que trabajan ahí, pero salieron en los diarios que tenían que cerrar turnos enteros porque estaban todos contagiados. ¿Cómo que estar 8 horas la otra persona haciendo autos no te contagia? Bueno, se van diciendo las cosas que se necesitan para no tomar medidas económicas, pero la realidad es otra y te lo muestra todo el día, y realmente la situación sanitaria es seria, es grave, y creo que eso es lo que debería estar en el foco. Miriam, me quedé hablando toda la mañana. Sé que tenés cosas para hacer y nosotros tenemos que seguir con el programa. Un placer. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.